Todo el mundo está equivocado con Inefa. ¿Alguien de los que estáis viendo este vídeo tiene a Inefa en su cuenta y no está relacionado el personaje con Flinns? ¿Alguien de los que estáis aquí ha sacado a Flinns o sin siquiera tener a Flinns y quiere sacar a Inefa ahora que llegue junto a Columbina? Pero sobre todo, de los que estáis aquí, ¿cuántos y cuántas todavía estáis dudando? ¿Tenéis la duda de si sacar a Columbina o sacar a Inefa, o del nivel de poder real que pueden tener estas dos en conjunto para los equipos de Flinns, para los equipos de Hyperbloom, Bloom Lunar y Nefer, para los equipos de Zibai? Y para presentarnos ante todos nosotros una de las cores más fuertes solo de soportes que pueden levantar y ser lo que mucha gente dice, esto es meta. Inefa fue el personaje que Hoyoverse nos trajo antes de Notcry para darnos un pequeño aperitivo, un trial, una pequeña muestra de las reacciones lunares, y a día de hoy es muy difícil no llegar a comprender el valor real de Inefa en una cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bayonet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, los putitos del hype para que el vídeo se posicione y se recomiende mucho más. Ayudan mucho, más de lo que pensáis. Gracias por todo ello. Recordad que traéis en el sorteo de 2 bendiciones lunares todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play. Que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar ahí un día más. Recordad el sorteo de Columbina, que hay un vídeo explicando todo para que ganéis hasta 50 columbinas solo por estar aquí, por estar en la comunidad. Muchas gracias. Y aparte de todo ello, gracias también por el apoyo a la web, que hemos conseguido otro logro que os contaré en stream. Y gracias porque en stream, en la plataforma morada, acabamos de llegar a los 100.000 seguidores, damas y caballeros. Creo que solo por los 100.000 seguidores debería añadir bastantes columbinas al total, al menos 5, así que dejadme en los comentarios y si este vídeo pues tiene muchísimo apoyo, voy a plantearme, y los streams también, venir a los streams, voy a plantearme solo por el reto de los 100.000 en la plataforma morada, añadir 5 columbinas al reto para acercarnos al total de 50 columbinas. ¡Vamos! Con Inefa, con la más, como está en el título, creo el título o seguramente la miniatura, la más turbina. Pues muy bien. Dentro de los que tenéis y no tenéis a Inefa, Inefa parte de un punto de ser el electro por excelencia, aunque no os hayáis dado cuenta. Inefa, todos sabemos que nos habilita los electrocargados lunares. Esto no es algo nuevo. Pero Inefa, comparado con todos, y digo todos, los electros fuera del campo existentes, únicamente puede compararse con Kuki Shinobu y serían los 2 electros fuera del campo más poderosos del juego. ¿Qué diferencia tienen? Porque ambas pueden explotar Hyperblooms, y ahora hablamos de la cantidad de maestría, pero sobre todo ambas son un aporte defensivo. Kuki cura, con lo cual tiene más sinergias con Furina, y Inefa nos da un escudo bastante poderoso dentro del top 5 de los mejores escudos del juego, y por supuesto que se puede combinar con más personajes, pero tengamos en cuenta que en muchísimos casos, la mayoría de los que veis este vídeo, vais a jugar Columbina con prototipo ámbar. Va a ser el mejor arma free to play, el mejor arma 4 estrellas, sin irse a armas 5 estrellas, y va a ser mejor que muchas armas 5 estrellas por la posibilidad de regenerar energía Columbina, cosa que todas las armas 5 estrellas menos su arma y en ciertas condiciones la de Nubilet, el resto no le dan energía a Columbina, y Columbina si no necesita pues casi 200 de recarga, y eso es un problemón. ¿Qué significa esto? Significa que la core de Inefa más Columbina va a ser una core de electrocargados, pero también significa, y aquí viene el punto, y es que los electrocargados lunares y la aplicación electro de Inefa es suficiente para hacer que este daño aporte a la rotación del equipo, más no es suficiente para eliminar otros elementos. Y aquí viene el punto más importante de Inefa. Inefa, aunque os parezca una locura, va a ser best in slot de los 4 actuales mejores equipos de Notcry. Al igual que Columbina lo es, Inefa no se puede dividir entre 4 equipos. Y por supuesto, Inefa es la core principal de los electrocargados lunares de Flinns de forma individual. Pero señores, aquí vienen los 2 nuevos puntos de Inefa que hasta ahora la gente no había tenido en cuenta de ninguna forma, ya dando por hecho que es objetivamente superior a todos los electros fuera del campo. Es una mezcla de Beidou, Fischl, Jaemiko, todos los electros que os podáis imaginar en Genshin.
Inefa hace lo mismo y mejor. Señores, esto es extremadamente importante, así que atención. Hay una persona intentando engañaros en los comentarios que no soy yo, y aunque siempre es GamesAndChill1, GamesAndChill.games.andchill, y son cuentas que se nota que son scam y son fake, estaréis viendo por aquí capturas de pantalla, ha conseguido escamear a varios seguidores. Esto los creadores lo conocemos y existe hace años, cada 6 meses aparece algún listillo que cree que puede engañar a la gente, y este vídeo y este fragmento del vídeo, que lo pondré más veces, me veréis más veces avisar, por favor compartirlo y por favor hacérselo llegar a la persona, en concreto cada vez que alguien consiga hablar con él mientras os estafa. Yo no tengo cuenta de Wire, que está por aquí, yo no os voy a pedir dinero directamente, simplemente vosotros voluntariamente podéis aportar a YouTube, plataforma morada, pero vosotros voluntariamente, así que recordad, no soy yo, no tengo cuenta de Wire, no tengo ningún tipo de necesidad de pediros dinero, y este es el mensaje final para la persona que lo está haciendo. No solo voy a tomar medidas legales, que nadie aproveche mi imagen para hacer nada, ni del resto de creadores, porque sé que lo haces con más personas, sino que voy a tratar de hablar, y esto ya es la primera vez que lo hago y espero que sea la última, con un hacker, porque voy a encontrar quién eres, dónde vives y posiblemente te arruine la vida, y te voy a quitar no solo lo que has robado a mi comunidad, sino lo que has robado al resto de mis comunidades, y lo voy a utilizar para regalárselo a la gente, a los sorteos que hago y demás, porque seguramente la logística de encontrar uno por uno a la gente estafada sea muy complicada. Así que no solo ten cuidado, empieza a dejar de hacer lo que haces y gánate la vida de forma honrada. No estafes y no uses mi imagen, porque vas a tener problemas tanto legales como igual no tan legales. Sigo con el vídeo. Aquí viene el punto. Inefa esto es muy a futuro y lo veremos con Civite, pero Civite tiene una core pues de Iluga C6 o Iluga en general, Columbina, Civite, y tiene los cristalizados lunares. Me habréis escuchado decir en otro vídeo, y aquí es donde vengo a explicarlo mucho más en profundidad, que el cuarto slot de Civite es rotatorio. ¿Qué significa? Que básicamente Civite tiene un talento que si hay más geos gana porcentual defensa, y si hay más hidros gana maestría. Pero si el cuarto slot no es un geo o no es un hidro, pues pierde o 15% de defensa si ya no es geo, o 60 de maestría si no es hidro. Entonces, el actual teórico besting slot del equipo de Civite es Gorou, porque le daría 15% más de defensa por la pasiva de Civite, le daría, sabéis que Gorou aumenta la defensa de todo el equipo con la ulti, casi 400 de defensa a todo el equipo. Civite hay un punto en el que cuando tienes demasiada defensa ya no hace mucho más daño la defensa y prefieres invertir en proporción crítica, e incluso como Nefer llegar a 90 de probabilidad, 300 y muchísimo de daño crítico. Es una salvajada y se puede con estos equipos de Notcry. Y luego, hablando de esto, Gorou C6 da 40 de crítico geo, que aporta, que tiene que decir en la fórmula de cálculo del cristalizado lunar. Este crítico geo sí cuenta para la reacción. Recordar que los bonos de daño elemental y los bonos de daño infligido no cuentan. El de Xilonen supuestamente C2 sí cuenta, es rarísimo como lo han querido hacer, pero bueno, quieren darle un poco más de vida útil a Xilonen, si llega un Raran pronto, imagino. Pero la C6 de Gorou, que es daño crítico solo a los personajes geo o al daño que se efectúa como geo, sí aporta. Entonces aquí viene el besting slot supuesto, que es Gorou C6. Pues bien, si comparamos a Gorou sin C6 versus Inefa totalmente C0, gana Inefa. Pero si comparamos a Inefa C1 y Arma, que es el prime de Inefa, y que muchos lo tenéis a Inefa de esta forma para el equipo de Flinch versus Gorou C6, Inefa, sumando todo el daño de electrocargado lunar, más el bufo de maestría que Inefa le da al personaje en campo, proporciona el ataque de Inefa y obviamente gana ella misma, hace que el besting slot sea la propia Inefa. Y la diferencia es que Inefa tiene ese potencial mayor de en algún momento, a quien le guste mucho, conseguir la C1 y el Arma, y Gorou no tiene mucho más allá de jugarse con C6 porque es un 4 estrellas. Inefa tiene como mínimo y para todas las cuentas un segundo besting slot de Civite por encima de Zhongli, por encima de todo lo que he visto geo como Navia, Nuker para cuarto slot del equipo de Civite, como todo lo que he visto tanto en creadores como en la comunidad calculando sobre el nuevo personaje. Inefa está ahí, plantada. Tiene un mínimo de segundo besting slot y luego con inversión está por encima de Gorou. En el equipo de Nefer,
más de lo mismo. Y Nefa, es verdad que la core de Nefer es Lauma, Columbina, Nefer. El cuarto slot también rota y los sets también los necesita. Se puede jugar Sakarosa porque mete el Recuerdos del Bosque y 200 de maestría al equipo. Se puede jugar Cookie. Mucha gente está jugando Cookie, de hecho, en el equipo de Nefer. A pesar de que técnicamente Cookie no estalla los Hyperlooms, sí lo hace durante la rotación antes de que entre Nefer al campo y eso es más daño que se suma. Y se puede jugar Diona con recuerdos y los 200 también de maestría al personaje en campo con su ulti. Peor que Sakarosa, que es a todo el equipo, pero es otra alternativa porque Sakarosa no es aporte defensivo, Diona sí. Escudo, healing, etc. Pues adivinar, ¿quién es un aporte defensivo? ¿Quién es un Electro? ¿Quién da bufo de maestría al personaje en campo? ¿Quién permite perfectamente que haya, aparte de los Bloom lunares, una core de daño muy fuerte junto a Columbina de electrocargado lunar fuera del campo y no afecta la aplicación para que se generen las lunitas y que Nefer pueda hacer los cargados bien? Y sobre todo, al igual que Cookie en el equipo de Nefer, ¿quién hace daño de Hyperbloom? Prácticamente con la misma maestría, mientras Nefer no ha activado su elemental que impide explotar los Hyperblooms. Pues damas y caballeros, Inefa, y ya con C1 y arma ni te cuento. Y no solo esto, sino que Inefa en equipos correctos tiene el potencial real de ganar incluso más maestría de la que gana Cookie, porque no solo tiene un bufo de maestría propio que le da más maestría en proporción al ataque total, tiene el set de Serenata, tiene la consonancia Dendro, tiene el set de Instructor y tiene más bufos del equipo según qué equipo estés jugando que le permiten llegar a la misma maestría que Cookie y el mismo nivel, que son los dos factores y valores que se tienen en cuenta para la reacción de Hyperbloom. Y esto hace que literalmente no cura, pero te da un escudo súper fuerte, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la vais a combinar con Columbina prototipo ámbar. Con Flins ni te cuento. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Ali, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. ¿Y qué pasaría si Nefa tuviera un equipo donde puede combinar dos reacciones lunares y al mismo tiempo puede estallar los Hyperlooms sin Nefer? Pues damas y caballeros, no me habéis dejado de oír hablar del equipo de Columbina Carry en campo. Columbina hace menos daño de Bloom lunar que Nefer en campo con los cargados, pero Columbina permite estallar los Hyperlooms. La core de Columbina, Lauma y Nefa, y aunque os parezca extremadamente raro, Sakarosa que le dé 200 de maestría a todo el equipo, es una core increíble. Y la core que hablaba al principio del vídeo de Columbina y Nefa, Sakarosa de electrocargados lunares puros, combinado con cualquier carry del juego, va a ser una de las cores más poderosas que tenemos actualmente en todo Genshin Impact, hablando sin constelaciones. Todos los carries Piro van a mejorar, y estoy hablando de Arlequino y de Jutao. ¡Le sirve a Jutao! ¡Le sirve a Jutao! ¡Sí, le sirve a Jutao! Y van a mejorar, no sabéis cuánto, haciendo un super vaporizado sobre la core de electrocargados lunares. Newvillet va a tener otra maldita nueva core de Newvillet, Columbina y Nefa Sakarosa en electrocargados lunares. O en este caso, Kazuha C2 aportaría bastante por bufar el daño de Newvillet, aunque retrasa la rotación por tener que hacer elemental, ulti elemental y la animación de su ulti y toda la cuestión. Sakarosa tiene una elemental y activa todo el bufo necesario. Y en resumen, esta core es la que se beneficia literalmente el equipo de Flins. Es una core que podría perfectamente beneficiarse Nefer, aunque faltaría aplicación Dendro. Es una core de la que se puede beneficiar cualquier carry Dendro, es decir, Alhaitham va a mejorar, Tignari va a mejorar, porque aquí estás aplicando todo sin necesidad de ataques normales. Cualquier carry Dendro que os guste de forma general, hasta Kinich va a tener una buena core con este equipo, aunque Kinich se juega en Quemadura y Crepitari, se juega pues con Furina, Mawika Bennett o con su subvariante de Emily, Durin, Yansan, etcétera, para liberar los mejores soportes, bla bla bla. Lo de siempre de Kinich, ¿no? El pobrecito está ahí un poco en tierra de nadie en todo el medio. Y en resumen,
Inefa va a tener 4 de los mejores equipos y más jugados del juego porque es Cookie Prime 5 estrellas. La única diferencia es que no cura y con lo cual no vas a poder jugar en equipos con Furina, pero si tienes a Columbina, que no te resta vida y encima lleva ámbar la mayoría de veces y de casos, no necesitas que cure Inefa, iba a decir que Cookie cure. Y vais a tener el best in slot del equipo absoluto de Flims, un best in slot teórico en ciertas circunstancias, pero en techos del equipo de Zibai, y vais a tener un personaje súper sólido que también en ciertas circunstancias es best in slot de Nefe, aunque os parezca una locura y no cumpla del todo la función que debería, pero lo hace increíblemente bien. Damas y caballeros, Inefa, para el meta de Notcry durante el año, que las reacciones lunares sean top, es un personaje increíble. Y para cerrar el vídeo os digo 2 contras muy grandes de Inefa. Contra número 1. Columbina es un personaje que al representar al arconte y el personaje más importante y sobre todo el que quieren que sea más popular de la región, le han invertido tiempo en marketing y se nota un montón, se nota que va a tener más supervivencia a medio y largo plazo cuando el meta de las reacciones lunares totalmente desaparezca y llegue Sniesnaya a mitad de este año. Inefa tiene pinta de que, aunque sea el mejor Electro actual fuera del campo, posiblemente no sobreviva igual de lo que sobrevive Columbina. Esto es muy importante que os lo diga porque todo lo que os he dicho en el vídeo es totalmente real, pero con una fecha de caducidad, tenerlo muy en cuenta. Y facto número 2, y es que toda la gente que ha preguntado y me sigue preguntando, a pesar de que lo contesté en un vídeo y me lo preguntaron mucho, hice ese vídeo por ello, entre sacar a Inefa y sacar a Columbina, va a ser siempre mejor sacar a Columbina si no tenéis posibilidad de sacar las dos y no las tenéis. Pero ya os quedaríais con la espinita clavada de Inefa, aunque el reloj corre en vuestra contra hasta que llegue Sniesnaya, e igual el meta sea distinto, o igual tenéis un Flea si queréis llevarlo al cielo y necesita de ambos personajes. Así que cuidaos mucho, tener muy buen día, noche y miñis, y chaito, señores, se me cuida mucho.